Hoy vamos a hacer en Java un programa que nos calcule el factorial de un número. Bien, pues como Java ya es un lenguaje de programación orientado a objetos, tenemos que utilizar las clases. Entonces, en nuestro código fuente, en primer lugar, vamos a crear una clase pública que se llame factorial. Si a esta clase le llamamos factorial, también tenemos que llamarle de la misma manera al archivo .java, es decir, al archivo sobre el que estamos escribiendo el código fuente. Entonces, nuestro archivo se va a llamar factorial.java. Una vez que terminemos de escribir nuestro código fuente y lo compilemos mediante el compilador de Java, que es javac, vamos a obtener un archivo que se llame factorial.class. Y este .class ya es un bytecode. Sería como el punto intermedio entre el lenguaje que utilizamos para escribir el código fuente y el lenguaje máquina. Entonces, este archivo no se puede ejecutar directamente. Necesitamos utilizar la máquina virtual de Java. La ventaja que tiene este archivo es que lo podemos trasladar a cualquier sistema operativo. Pero la máquina virtual sí que tiene que ser específica para el sistema operativo que estemos utilizando. Entonces, si por ejemplo estamos en Windows, tenemos que utilizar la máquina virtual de Java, pero para Windows. Entonces, a través de eso ya podríamos ejecutar el .class. Vale, pues una vez aclarado esto, vamos a seguir. Entonces, tenemos nuestra clase pública que se llama factorial y vamos a utilizar el método main. Las clases que utilizan el método main son un poco especiales, porque normalmente para utilizar un método tenemos que crear un objeto de esa misma clase. Pero como vemos, aquí no hemos creado ningún objeto del tipo factorial. Como este es el método main, ya podemos utilizarlo directamente sin crear un objeto de esta clase. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este método? Bueno, ¿cuál sería su cabecera? Aquí la tenemos. Vemos que el main es un método público, estático, void, porque no devuelve nada, y bueno, se llama main. ¿Cuáles son los parámetros que tiene este método? Pues bien, va a ser un vector que se llame args, que almacene objetos del tipo string. Entonces van a ser cadenas. En cada una de sus celdas vamos a tener cadenas. Vale, ¿y para qué nos va a servir este vector? Pues nos va a servir para pasarle parámetros al main. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos ejecutando nuestro programa. Tenemos aquí la línea de comandos y ejecutamos el programa mediante Java y el nombre, que sería factorial. Y bueno, después podríamos pasarle algún parámetro. Vemos que en este caso no hay nada después de factorial, entonces aquí no vamos a utilizar ese vector. Pero si ya pasamos al segundo caso, vemos que estamos añadiendo un 1 y un 2, separados por espacios. Esto quiere decir que estamos pasando dos parámetros. Y estos dos parámetros son los que se van a almacenar en ese vector args. Vamos a poner aquí nuestro vector. Como estamos pasando dos parámetros, necesitamos dos celdas para almacenarlos. Entonces, este es el vector args. Esta celda en concreto, la primera, va a ser args 0, porque recordemos que los vectores comienzan en 0. Y la segunda celda va a ser args 1. Entonces, ¿qué se almacena? Pues en args 0 se va a almacenar un 1 y en args 1 un 2. ¿Pero qué ocurre? Este vector almacena strings, porque lo habíamos creado de tipo string. Entonces, estos no pueden ser números enteros. Van a ir entre comillas porque son cadenas, todavía. Vale, y ahora nos vamos al tercer caso y vemos que estamos poniendo un parámetro. Bueno, pues entonces aquí solo necesitaríamos una celda, es decir, la longitud del vector sería 1, que va a ser esa celda args 0, que va a contener un 5, pero recordemos entre comillas, porque estos no son números enteros, todavía son cadenas. Pues bien, para eso nos va a servir este vector args del método main. Ahora, vamos a hacer una serie de chequeos. Entonces, este programa nos va a calcular el factorial de un único número. Solo podemos pasarle un parámetro. Si no le pasamos ningún parámetro, queremos que nos ponga falta parámetro y ya está, que se acabe el programa. Y si nos pasa más de uno, pues por ejemplo aquí tenemos 2, que ponga hay demasiados parámetros. Y ahí también se acabaría el programa. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos parámetros le estamos metiendo? Pues nos vamos a ir a esa condición de aquí. Si args.length es mayor que 1, vale, ¿qué significa esto? Args, recordemos que es el nombre de nuestro vector, en el que se van a almacenar los parámetros que le pasemos al main. Y ahora vamos a utilizar su propiedad length, que viene a ser la longitud del vector, es decir, cuántas casillas tiene.
como cada parámetro se va a almacenar en una casilla, si este vector tiene más de una casilla, quiere decir que tenemos más de un parámetro. Y entonces habría que imprimir, hay demasiados parámetros. Para imprimir algo por pantalla simplemente vamos a utilizar esta línea de aquí, que es System Out println. Podemos utilizar println o print, dependiendo de lo que queramos conseguir. Si ponemos println, pues nos va a imprimir este texto y luego un salto de línea. Si ponemos print, pues no se va a imprimir ese salto de línea. Es la única diferencia. Vale, pues con esta condición ya conseguimos saber si hemos metido más de un parámetro. Ahora, ¿qué pasaría si no metiésemos ningún parámetro? Bueno, pues a ver, como siempre tendríamos que entrar primero por esta condición, porque es la primera. ¿La longitud del vector args es mayor que 1? No, es 0, así que no vamos a entrar por aquí. Nos vamos al else, y la siguiente condición que chequeamos es esta. ¿La longitud del vector es igual a 0? Sí, este es nuestro caso, entonces tiene que imprimir falta parámetro. Eso es lo que haría. Y ya por último hay que contemplar el caso de que se haga bien, es decir, que metamos un único parámetro. Entonces, entramos en nuestra estructura de ifs anidados. Este es nuestro primer if. ¿Cuál es la primera condición que se chequea? Pues si la longitud del vector es mayor que 1. No es el caso. Nos vamos a la siguiente condición. Entramos por el else. ¿La longitud del vector es igual a 0? Tampoco. Entonces vamos por el último else. Y aquí ya tendríamos que hacer todo esto. Pues vale. Entonces, vamos a ponernos en el supuesto de que ya nos ha metido efectivamente un único parámetro, por ejemplo, el 5. Queremos hacer el factorial de 5. Entonces, para esto vamos a necesitar dos variables, que las tenemos aquí. Esta n va a ser de tipo entero y nos va a almacenar el número del cual queremos hallar el factorial, en este caso tendría que ser 5. Y luego tenemos f, que nos va a servir para acumular ese factorial, va a acumular los productos que hagamos. Vale, bien, entonces, como ya hemos dicho, este n nos tiene que almacenar el número del cual queremos hallar el factorial. ¿Dónde habíamos guardado ese número? Pues en el vector args. Va a estar en concreto en la celda 0, porque es la primera. Pero ¿qué ocurre? Lo que habíamos dicho antes. Este vector args almacena valores, objetos del tipo string. Entonces van a ser cadenas. Nos aparecería el 5 así, porque esto es una cadena todavía. Para poder operar con este número tenemos que pasarlo a entero, no puede ser una cadena. Vamos a utilizar el objeto integer. Y luego de este objeto vamos a utilizar su método parseInt, que nos va a servir para transformar ese string a un entero. ¿Qué tenemos que transformar? Lo vamos a poner entre paréntesis. Pues sería lo que haya en esta celda, en args 0, que ya sabemos que es un 5. Por lo tanto, después de realizar este proceso ya sabemos que en la variable n le vamos a asignar un 5, pero ya como número entero. Vale, ahora tenemos nuestra variable f que nos servía para almacenar esos productos, el factorial. Vamos a inicializarla a 1, porque el 1 es el elemento neutro del producto, así que si multiplicamos algo por 1 no va a variar. Bueno, y ahora vamos a contemplar dos casos especiales. Si queremos hallar el factorial de 0 o de 1, queremos que imprima ya directamente que es igual a 1. El factorial de 0 o de 1 es igual a 1, y aquí lo tenemos en esta línea, porque así nos evitamos entrar en un bucle, que sería innecesario. Pero ahora, si el número no es ni 0 ni 1, tenemos que ir por el else, y aquí ya sí que va a actuar el bucle for. Vale, entonces, ¿qué tiene que hacer este bucle for? Pues bien, en primer lugar, tenemos un contador que va a empezar en 2. Recordemos que para hallar el factorial de 5 tenemos que hacer 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Realmente multiplicar por 1 no va a alterar el producto, así que ya podemos saltarnos este 1 y por eso empezamos directamente en 2. Entonces, comenzamos en 2. Luego, ese contador tiene que ser menor o igual que n, es decir, que vamos a ir desde el 2 hasta el 5. Y luego el contador se va a ir incrementando en 1 a cada vuelta. Comienza en 2, luego va a valer 3, luego 4 y luego 5, entonces damos 4 vueltas. ¿Y qué tiene que hacer en cada vuelta del bucle? Pues esta operación. Es, a f le tenemos que asignar el valor de f por i. Entonces en la primera vuelta f nos valía 1 porque lo inicializamos así, a 1. Y lo multiplicamos por i que vale 2. Entonces 1 por 2, 2. Ahora f vale 2.
A la siguiente vuelta, f vale 2 y vale 3. Entonces 2 por 3, 6. Ahora f vale 6. Y así hasta que lleguemos a que y es igual a 5. Vemos que estas dos expresiones son equivalentes. Es lo mismo poner que f es igual a f por i que poner f por igual i. Esta es una manera de simplificar. Bueno, y este sería nuestro bucle. Ahora, una vez que lleguemos a la última vuelta, es decir, que i es igual a 5, ¿qué tenemos en f? Pues tendríamos 2 por 3 por 4 por 5, es decir, 120. Y aquí ya salimos del bucle, porque a la siguiente vuelta i valdría 6, pero esto no puede ocurrir porque i, como mucho, va a ser igual a n. Bueno, pues ahora ya nos queda el paso final, imprimir el valor del factorial. Sería systemout.print, imprimimos el valor de n y luego este más es el operador de concatenación. Nos sirve para concatenar la variable, luego este texto de aquí que es factorial igual a, y por último tenemos que concatenar el valor de f, 120. ¿Cómo nos quedaría esto? Vamos a verlo. Pues nos vamos a este último caso. Estamos pasándole al main como parámetro el 5. Queremos hallar el factorial de 5. ¿Y qué nos imprime? Pues 5 factorial es igual a 120.